Bienvenidos a esta presentación que hoy se va a referir a los mercados. Hemos dicho, pero repito, que la microeconomía, que es una de las dos partes de la economía, la otra es la macroeconomía. La microeconomía se divide en cuatro partes, una que es la teoría de la producción, que se refiere a cómo toman sus decisiones los productores. La segunda es los costos de producción. La tercera parte es la teoría del consumidor, que es cómo toman sus decisiones los consumidores. La cuarta, que se refiere a el lugar en donde se reúne un productor que quiere vender su producto y un consumidor que lo quiere comprar. Y eso es a lo que llamamos los mercados. Un espacio en donde se da ese intercambio de productos por dinero. En la economía se estudian cuatro tipos de mercado. Por una parte, lo que se considera el patrón de comparación, que es el mercado más sano del bienestar de la sociedad, que es lo que se conoce con el nombre de competencia pura o competencia perfecta. Segundo tipo de mercado que vamos a estudiar es el peor de todos, que es el monopolio. Uno que es intermedio, que no es tan malo como el monopolio, pero tiene consecuencias importantes para la sociedad, que es el oligopolio. Y por último, el que conocemos como competencia monopolística, que como vemos es un nombre que combina competencia con monopolio. ¿Cómo logramos, cuando estamos trabajando en alguna empresa o en algún laboratorio, en un establo, cómo logramos identificar a qué mercado estamos dedicando nuestro producto? Yo trabajo en un laboratorio y entonces tengo que promocionar un producto. Bueno, me importa definir en qué mercado estoy. Si ese producto que yo vendo solo lo produzco yo, que sería entonces un monopolio, o hay muchos productores de ese producto, que sería otro tipo de mercado. Las estrategias para manejarse en cada tipo de mercado son diferentes. Y entonces es importante que aprendamos a distinguir qué tipo de mercado estamos trabajando. Los elementos que nos permiten definir eso son cuatro. El primero es cuántos productores hay y qué tamaño tienen. Esa es una característica dual, no se pueden separar. Dice el número y el tamaño, porque puede ser que haya 1000 y todos son chiquitos, pero hay uno grandote, y entonces eso cambia el mercado. Por eso tienen que manejarse juntas, número y tamaño. La segunda es el producto. Si el producto es homogéneo, es decir, que todo el mundo vende algo igual, como la leche, es muy difícil. El consumidor, si le pongo 5 botes de leche sin marca, pueda identificar cuál es la de quién. Es un producto homogéneo. O si pongo 5 filetes, hay productos que son homogéneos, pero hay productos que son diferentes. La homogeneidad del producto define el comportamiento de ese mercado. Vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. La tercera característica es la que se refiere a si hay intervenciones en el mercado, intervenciones externas, que les llamamos restricciones. Quiere decir que no dejamos que el mercado esté actuando la oferta y la demanda libremente, sino que hay alguien que está interviniendo en el mercado. Eso es una restricción artificial, si existe o no existen ese tipo de intervenciones en el mercado, y eso también influye en el comportamiento del mercado. Ejemplo de una intervención sería el precio de garantía, que por ejemplo tenemos hoy en el caso de la leche. Hay un precio de garantía para aquellos productores que le venden leche a liconza. Esa es una restricción artificial. Cuarta característica es la que se refiere a la movilidad. Y esa también es dual. Se refiere a la movilidad de los bienes, es decir, si yo puedo vender lo que produzco en cualquier lugar sin ningún problema, o si hay problemas y no puedo ir a vender mi producto en algún lugar. Movilidad de bienes. Y la otra parte es la movilidad de empresas, es decir, si las empresas pueden ingresar al mercado o no, si hay restricciones para el ingreso de empresas al mercado. La quinta característica que influye en el comportamiento del mercado es si hay o no hay
información disponible. A ver, esto es importante, puede haber información, pero esa solo la conoce el secretario de Economía. Y entonces esa información no está disponible, no participa porque nadie sabe cuál es. En cambio, si la información está disponible, entonces el mercado se comporta de manera diferente. Vamos a abundar sobre cada una de estas 5 características. Y vamos a definir para cada tipo de mercado cuáles son sus 5 características, empezando por la competencia pura. Competencia pura es un tipo de mercado que por eso se llama pura o perfecta, porque para empezar debemos entender que no existe en ningún país para ningún producto. Entonces la pregunta es ¿por qué estudiamos algo que no existe? Bueno, porque es el patrón de comparación. Eso sería lo que debieran de hacer los mercados, y qué tan lejos están de ese patrón de comparación es lo que nos permite ver qué tan eficientes son esos mercados para el bienestar de la sociedad. En el caso de la competencia pura, la primera característica dual que mencionamos es el número y tamaño de los productores. En el mercado de competencia pura hay muchos productores y todos son pequeños. Quiere decir que ningún productor tiene tamaños individualmente suficiente para influir en el mercado, cambiar algo al mercado. Es tan pequeño que no puede influir en el mercado. La segunda es que el producto que venden todos los consumidores es igualito, es idéntico, es homogéneo. Ya di algún ejemplo de la leche o de la carne, que son productos homogéneos. La tercera es que en el mercado de competencia pura no hay restricciones artificiales. Nadie interviene en el mercado, la oferta y la demanda se manejan libremente, sin que nadie intervenga. La cuarta es que hay total movilidad de bienes. Yo puedo vender mi producto en cualquier mercado sin ninguna restricción, y además a ese mercado pueden ingresar todas las empresas que quieran y se pueden salir todas las empresas que quieran. No hay restricciones, hay movilidad de bienes y movilidad de empresas. Y finalmente, en el mercado de competencia pura hay disponibilidad de información, o hay información disponible para todo el mundo, y eso desde luego cambia el mercado. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un refrigerador y hay una página de internet que me dice quién vende y cuánto cuesta en cada una de las tiendas, pues yo iré a comprar la tienda más barata, que vendan ese refrigerador que yo quiero. Si no hay información, pues entonces tengo que andar de una tienda a otra a ver si lo venden y a qué precio lo dan, y el mercado se comporta de manera diferente si hay información o si no la hay. En el sector agropecuario es muy frecuente, particularmente en México, que los productores tienen poca información del mercado. Entonces, si de repente a un productor de ovinos de carne, ¿no?, de un corral de engorda, o de gente que produce carne en pradera, le llega un intermediario y le ofrece un precio, y el productor no tiene información de cuánto vale su becerro o su animal gordo en el mercado, pues puede tomar una decisión, digamos, en la que el introductor le saca ventaja. Si en cambio hubiera una página que dijera, o una publicación en periódico, en revistas, que dijera cuánto le pagan por ese animal de tantos kilos en el rastro municipal o en la capital del estado, pues entonces tomaría una decisión diferente. La información cambia el comportamiento del mercado de manera muy importante. Vamos a hablar de la curva de la demanda, es decir, cómo se comporta el consumo en relación con el precio. En el caso de la competencia pura, la curva de la demanda es una línea, en este caso no sería curva, es una línea perfectamente horizontal. Es decir, que el precio de equilibrio que se establece en el mercado es el precio al que la empresa tiene que vender. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Es decir, que no hay ninguna diferencia en el precio. El productor puede vender poco, toda su capacidad de producción o poca producción la puede vender al precio de equilibrio del mercado. No le queda más remedio, por todas las características que acabamos de explicar. Por todas las características que acabo de explicar, pues al productor no le queda más remedio que vender poco o vender mucho, pero al precio de equilibrio del mercado.
como se ve en esa gráfica. Lo que tenemos en el eje vertical es el precio y en el eje horizontal la cantidad. O sea que lo único que puede hacer el productor es decidir cuánto produce y cuánto vende, pero nada más, no le puede cambiar al precio. Vamos ahora a ver el monopolio puro. ¿Cuáles son sus características? El monopolio puro se trata de un productor que abarca todo el mercado. Por ciento de lo que se consume lo produce una sola empresa. La segunda es que el producto no tiene sustitutos, pues si solo es una empresa la que produce, pues no hay sustitutos de ese bien. Y eso es una limitante porque digamos que solo hay de una sopa, ¿no? No podemos escoger entre varios productos. La tercera es que el monopolio tiene varias formas de influir en el mercado y por lo tanto hay restricciones artificiales. La cuarta es que sí puede haber movilidad de lo que vende el producto, el oligopolio. El productor de oligopolio puede vender en donde quiera, pero no hay movilidad de empresas. El monopolio no permite que nadie ingrese al mercado. ¿Cómo logra eso? A través de patentes. El productor patenta su producto y entonces el Estado se encarga de que nadie más ingrese a ese mercado porque está patentado. La siguiente característica es que hay información disponible. Al monopolio le interesa que la gente sepa cuánto vale su producto y en dónde se vende, pero no tiene mucha importancia porque de todas maneras al productor no le sirve de gran cosa porque no tiene otra opción. Tiene que comprar eso o no comprar, pero no hay otras opciones. Y desde luego, como es el único productor, pues no tiene temor de que nadie, no de que otros productores le afecten. Está solo en el mercado, lo domina todo. Muy bien, en ese caso, la curva de la demanda del productor en monopolio es exactamente igual, o es la curva de la demanda del mercado global. Acabo de mencionar que el monopolio puede influir en el mercado y eso lo hace de diferentes maneras. Por ejemplo, si quiere bajar el precio, entonces lo que hace es que aumenta el volumen de producción. Al haber abundancia de producto, los precios van a bajar. O lo puede hacer al revés, si quiere bajar la producción, entonces va a subir el precio. Puede influir en el mercado haciendo una promoción de venta. Pone anuncios en periódicos o en la televisión y si convence a los consumidores de que no pueden vivir sin su producto, entonces podrá subir los precios y de todas formas va a seguir vendiendo la misma cantidad. Es decir, que el monopolio tiene muchas formas de influir. Yo de otra manera, en el monopolio sí hay restricciones artificiales. Vamos a analizar ahora el oligopolio. El oligopolio es un tipo de mercado en el que los que integran el mercado son pocos y todos tienen el tamaño suficiente para influir en el mercado individualmente. Pueden ser 2 que reparten el mercado a la mitad, o pueden ser 3 o 5, pero pocos. Y todos grandes, todos tienen el tamaño suficiente para afectar al mercado global. En el caso del oligopolio, hay oligopolios en los que el producto es homogéneo y hay casos en el que el producto es diferenciado. Se presentan los dos tipos de oligopolio. En el oligopolio también hay restricciones artificiales, porque los oligopolios, como veremos un poco más adelante, tienen manera de influir en el mercado. El oligopolio no permite fácilmente que el producto se venda en todos los lugares. Cada oligopolio puede estar manejando una zona de mercado, un nicho de mercado, y entonces la movilidad de bienes en el oligopolio no es como vimos en competencia pura. Y también hay impedimentos para que ingresen empresas a ese mercado y desde luego hay poca información disponible. De esa manera, en el caso del oligopolio no hay una curva de la demanda característica, porque 7 tipos diferentes de oligopolio y cada una de ellas tiene una curva de la demanda. Sin embargo, es muy importante que conozcamos el comportamiento de esos 7 tipos de oligopolio, porque en México tenemos la mayoría de los bienes estratégicos están en manos de oligopolios. Puede parecer que no es así, pero en realidad detrás de, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, ¿cuántos hay? Pues hay un montón de laboratorios farmacéuticos.
Entonces eso pareciera no ser un oligopolio. Sin embargo, si analizamos producto por producto, por ejemplo, ¿cuántos laboratorios producen nitrofuranos? Pues hay 4. Eso es un oligopolio. ¿Cuántos producen cefalosporina? Pues hay 5. Eso es un oligopolio. Hay un montón de oligopolios que manejan los mercados en este país y por lo tanto la importancia de conocer su comportamiento. En el caso del oligopolio, lo que suele suceder es que si las empresas actúan independientemente, entonces voy a dar el ejemplo extremo y es que a alguno de los 5 miembros de un oligopolio se le ocurra bajar los precios, su producto que vende. Y entonces eso le va a quitar mercado a los otros 4. Entonces los otros 4 no se van a quedar con los brazos cruzados y también van a bajar los precios. Y entonces eso los mete en una dinámica de bajar precios uno y el otro y el otro y el otro. Y al final acaban todos perdiendo. Y para no hacer eso, lo que van a hacer es ponerse de acuerdo. Entonces se van a tomar un cafecito, se ponen de acuerdo y deciden a qué precio van a vender todos. Y entonces si se ponen de acuerdo y lo respetan, eso constituye algo que se conoce como cártel. Aquí en México conocemos de muchos cárteles, pero se dedican a otras cosas, como la droga. Pero el hecho es que cuando hay oligopolio hay un peligro de que haya cártel, porque acaban poniéndose de acuerdo y entonces los miembros del oligopolio salen beneficiados y el que perjudican es al consumidor. Cada empresa, si no quiere tocar los precios, porque eso los metería en una guerra de precios, entonces lo que puede hacer es lanzar campañas publicitarias para tratar de jalar mercado para su producto, o bien puede cambiar la presentación, o bien puede cambiar el tamaño o el color, etcétera. Lo cual no toca los precios por el temor de la guerra, pero sí son mecanismos que tienen para poder ganar mercado a sus competidores. Vamos a hablar entonces del cuarto tipo de mercado, que es la competencia monopolística. Como dije al principio, este es un nombre del mercado que es mixto porque habla de competencia como la competencia pura, pero habla también de monopolística, que es parecida al comportamiento del monopolio. Ya voy a explicar por qué de esa parte. En la competencia monopolística, para concepto más claro, es un mercado igual a la competencia pura que acabamos de platicar, excepto porque el bien no es homogéneo. Las otras 4 características son iguales, hay muchos productores y todos son pequeños. El producto es homogéneo, no hay restricciones artificiales y hay información disponible. O sea, igual que la competencia pura, pero con la excepción de la homogeneidad del producto. En la competencia monopolística el producto no es homogéneo. De tal manera que la curva de la demanda del productor en competencia monopolística, de cada productor individual, sería como aparece aquí en la gráfica. Estoy dejando la línea horizontal, que es la de la competencia pura, para que veamos el contraste con la de la competencia monopolística. Y es que vemos que sí tiene una cierta pendiente, poca, pero cierta pendiente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el productor puede decidir individualmente si produce poco o produce mucho, si vende poco o vende mucho, y el margen de la parte alta, de la línea anaranjada que aparece de la parte alta a la parte baja, en ese margen el productor puede influir en el mercado. Sin embargo, si se sale de ese margen, pensemos que quiere vender más caro. Entonces, como su producto es muy parecido al de los demás, pues nadie le va a comprar. Y del otro extremo, en la parte baja de la línea anaranjada, el productor no tiene ningún incentivo para bajar el precio porque puede vender todo lo que produce a ese nivel de precio. En este tipo de mercado, la parte que destaca es que como el producto no es homogéneo, y la distinción o la diferencia entre los productos es el único argumento que tiene el productor para atraer mercado a su producto, en este tipo de mercado hay un derroche de promoción
de ventas. Se invierte mucho dinero en promocionar las ventas de un producto para distinguirlo de los demás y que la gente prefiera comprar el suyo en vez de el de los demás. Entonces, esa promoción de ventas es una actividad cara. Poner un minuto en televisión cuesta un dineral según la hora, pero eso que paga la empresa a la televisora, luego se lo sube al precio y quien acaba pagando la promoción de ventas es el consumidor, de manera que la promoción de ventas encarece los bienes que quiere comprar. Pues con esto terminamos la presentación y lo que voy a hacer es un resumen. Tenemos en mercados 4 tipos. Desde el mejor tipo de mercado, competencia pura o competencia perfecta, el peor, que es el monopolio, y 2 mercados intermedios, que son la competencia monopolística, que no es tan buena como la pura, pero es lo que más se acerca, y el oligopolio, que no es tan malo como el monopolio, pero también tiene consecuencias malas para la sociedad. Muy bien, 4 tipos de mercado. ¿Qué define que sea de un tipo o de otro el mercado? 5 características. 1, el tamaño y número de productores. 2, si el producto es homogéneo o no. 3, si hay o no hay restricciones artificiales. 4, si hay o no hay movilidad en los bienes, es decir, yo puedo vender en cualquier lugar o no, y hay movilidad o no de las empresas. Yo puedo poner mi empresa cuando yo quiera o no me dejan. Movilidad de bienes y de empresas, y finalmente la disponibilidad de información. ¿Hay información disponible o no la hay? Con esas 5 características, vemos que el mercado se comporta de manera diferente y por eso hemos visto cómo las curvas de la demanda de cada uno de los 4 tipos de producto son diferentes. Entonces, el mercado, el conocimiento de que hay diferentes tipos de mercado y de que el comportamiento de cada uno de esos tipos de mercado es diferente, tiene una importancia fundamental, porque sea lo que sea que en donde trabajemos, siempre vamos a estar en contacto con la venta de productos. En un laboratorio, como ya expliqué, o si estamos vendiendo leche o carne, o lo que sea que estemos en la actividad en la que estemos trabajando, siempre vamos a tener contacto con el mercado, siendo nuestro propio mercado, nuestra mano de obra o nuestro intelecto, pues tenemos que saber a quién le estamos vendiendo. El día que ustedes pongan una clínica veterinaria, por ejemplo, o una clínica de belleza para mascotas, bueno, pues en ese momento tienen que saber si ustedes son los únicos que están a 20 kilómetros a la redonda y entonces son una especie de monopolio, o si a 5 kilómetros a la redonda hay 40 clínicas. Tienen que saber cuál es el tipo de mercado en el que están trabajando. Por eso es importante que tengamos ese conocimiento de los comportamientos de los tipos de mercado. Muy bien, con eso terminaríamos la presentación.